Hola, buenos días o tardes, según te encuentres. Buen día. Estamos comenzando este webinar para Women in Ocean Food, un programa de conservación internacional y HatchBlue. Em, voy a, voy a comenzar. La sesión está grabada o creo que voy a dar un minutito más para que entren un poquito más personas y en un minuto comienzo. Les doy la bienvenida. Hi, if you're here and you speak English, this webinar is going to be carried in Spanish, but we had a webinar in English 2 weeks ago, so we can share the link to that recording in the chat. Sarah will help us do that, and but if you want to stay here, you're more than welcome. Bueno, voy a comenzar. Buenos días, mi nombre es Mariana Flores, soy Community Manager para HatchBlue y les doy a todas y a todos, parece, la bienvenida a este webinar interactivo, informativo sobre el programa Women in Ocean Food. Em, bienvenidas. Primero vamos a comenzar con las presentaciones de las personas que estaremos el día de hoy y quiero comenzar con mi primera invitada desde Chile, Carolina. Buenos días, ¿puedes presentarte a todo? Hola Mariana, yo soy Carolina, soy de Chile, soy CEO de Laxfood, que es una empresa de snack a partir de productos del mar y mariscos de acá de Chile, específicamente de salmón, camarón y mejillón. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Carolina fue parte de la cohorte 2025 de Women in Ocean Food. También nos iba a acompañar Janet Castro. Janet Castro reside en Sinaloa, México. Ella es presidenta y fundadora de Almejeras de Santa Cruz. El día de hoy estaba entusiasmada de estar acá, pero es posible que no pueda conectarse. Ella, junto con mujeres de Nabolato, Sinaloa, tienen un cultivo de ostiones y pues como es así el trabajo, tuvieron una situación de urgencia para presentarse hoy en su cultivo. Entonces es posible que ella se conecte a la media hora o es posible que no. De todos modos, pues muy apreciable su tarea. Ella fue parte de la primera cohorte de Women in Ocean Food en América Latina en enero del 2024. Bueno, continuando con las introducciones, María Elvira, buen día. Buenos días con todos y todas. Yo soy María Elvira López, trabajo para Conservación Internacional y específicamente Conservation International Ventures, que es el brazo investor de nuestra ONG. Eh, He tenido el honor de ser parte de Women in Ocean Food de estos dos cohortes pasadas como mentora y ayudando en la organización del programa. Gracias, María Elvira. Y yo dije un poco más de mí. Soy Community Manager para HatchBlue. Para América Latina y el Caribe, esto quiere decir que yo me encargo de organizar y ser el contacto principal en este continente para las aspirantes del programa. Bueno, vamos a dar un poquito de contexto de quiénes somos los organizadores, las y los organizadores. Este programa es uno de los programas de HatchBlue. Esta es una empresa global que se enfoca en impulsar la innovación en la acuicultura sostenible, el avance de las tecnologías habilitadoras, el escalamiento de los negocios en esta industria específicamente. A través de programas, tenemos el primer acelerador enfocado en la acuicultura del mundo, fundado hace seis años, y varios programas como Women in Ocean Food, que son llamados estudios de innovación o Innovation Studio, que son programas también de apoyo al emprendimiento de diferentes cortes. En este caso, Women in Ocean Food es uno enfocado
a las mujeres en la industria. También tenemos una parte de inversiones con más de 65 empresas en el portafolio y asesoramiento. Es una consultoría a nivel global con más de 200 proyectos. Y un poco más sobre Conservation International Ventures. Como les comentaba, somos eh, una empresa de impact investing enfocados principalmente sí, en inversiones de impacto en el sur global. Trabajamos en América Latina, en África y en Asia. Y tenemos también un grupo específico enfocado en los océanos con una estrategia fuerte en océanos. Nuestro, tenemos diferentes sectores en los que nos enfocamos, todos buscando que las empresas creen tanto un impacto ambiental como social, además de ser negocios rentables. Y nuestra teoría es que po- soportando a estas empresas podemos crecer el impacto y crecer su escala. Gracias, María Elvira. Entonces nos unimos por esta causa, ¿no? ¿Cuál es la problemática que vimos? Principalmente y de manera muy general, claro que hay cosas muy específicas, pues los alimentos marinos, o sea, ya en acuicultura y pesca enfocándonos, soportan y sustentan los medios de vida de más de 600 millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, el papel de las mujeres sigue quedando fuera de los puestos claves del sector. Vemos acá a la derecha de la pantalla que en la fuerza de trabajo se incluyen las mujeres, es menos del 20% tanto en pesca de captura como en acuicultura en el mundo, como para dar un ejemplo de este sector azul. Sin embargo, están muy lejos de ser gerentes, de estar en puestos claves, de ser directoras, de ser dueñas, ¿no? Muchas veces han sí estado invisibilizadas y pues marginalizadas en estos contextos. Y en áreas más nuevas, como la bioeconomía azul, pues la tendencia no es diferente, no es un panorama mejor. Hay pocas oportunidades para que las mujeres crezcan y lideren sus propios proyectos. Entonces, esto fue parte de la motivación para que en áreas emergentes en el mundo, Hatchblue y Conservación Internacional enfocaran un programa exclusivo para mujeres liderando estas iniciativas. Nuestra visión es crear una comunidad global de emprendimientos que estén restaurando los océanos y también soportando las comunidades que dependen de ellos, lideradas por mujeres innovadoras eh, y especialmente que estén totalmente financiadas. Entonces, ese es nuestro como propósito de este programa. Gracias. Women in Ocean Food tiene un enfoque regional, pero un alcance global. Comenzó, comenzó de forma virtual y luego el primer corte en persona fue en Asia y luego hemos tenido la suerte de tenerlo en Latinoamérica 2 años anteriores y este va a ser nuestro tercer año en Latinoamérica y al mismo tiempo estamos lanzando una iniciativa en África por primera vez. Eh, y parte de nuestro propósito es justo que poder conectar a todas estas mujeres alrededor del mundo y tener esta comunidad global de emprendedoras. Gracias, María Elvira. Me acaba de avisar Janet Castro que no será posible conectarse después, pero me dejó un videito. Bueno, ¿qué es Women in Ocean Food? Ya, al tema, ¿no? Es un programa de entrenamiento ejecutivo para básicamente tres tipos de empresarias: fundadoras de startups, emprendedoras y líderes comunitarias que estén impulsando el cambio en la acuicultura, pero también en otras áreas de la economía en los océanos. La tercera edición de Women in Ocean Food en la América Latina y el Caribe se lleva en enero de
de 2026, del 26 de enero al 5 de febrero, en La Paz, México, y es un programa presencial. ¿Cuál es nuestra propuesta? Pues brindar acceso a una red, a una comunidad global, a oportunidades de aprendizaje con expertos y expertas de la industria, no solo a nivel local, regional, sino mundial. A La Paz asisten mentoras y mentores de diferentes partes del mundo que ya tienen muchos años en esta industria y tienen pues la ventaja de revisar directamente o de comentar los proyectos o las empresas que estén frente de ellos y dar retroalimentación, pues debido a toda esta experiencia, ¿no? Brindamos apoyo empresarial estratégico durante las sesiones, durante el programa. Y no nada más durante el programa, sino queda la puerta abierta a largo plazo. También tenemos una red global entre HatchBlue y Conservación Internacional. Tenemos cubierto al mundo básicamente, entonces hay cientos de empresas que hemos visto de parte de las dos organizaciones eh, que están detrás de este programa para conseguir cómo conectar, cómo hablar con alguien que sea experto, pedir ayuda, etcétera, ¿no? Eh, el apoyo a largo plazo tenemos un compromiso, bueno, es opcional, 3 sesiones en el año después, 4 sesiones en el año, disculpen, después de estos días del programa y después, pues es opcional quedarse en la red. Tenemos un grupo de WhatsApp súper activo hasta el día de hoy, donde conviven todas las cohortes y yo creo que es un ejercicio muy enriquecedor. Luego nos dice Cara sí, em, si confirma o no confirma, pero pues es una experiencia muy rica y también conecta a mujeres de diferentes partes de América Latina y el Caribe. ¿Cómo se vive? Bueno, seleccionamos a 10 empresarias, a 10 empresas. Quiero decir que cada empresaria tiene derecho a traer a una colega de su emprendimiento, de su empresa, de sus startups al programa. Para ninguna persona que esté asistiendo tiene costo. Esto está financiado por los patrocinadores. Se trata de 10 días de trabajo intenso. Trabajamos de lunes a sábado y de lunes a jueves de la siguiente semana. Tenemos más de 30 sesiones de mentoría durante estos 10 días de trabajo. Como ya había mencionado, son 12 meses de seguimiento virtual, son 4 sesiones en total después del programa en presencial. Tenemos una competencia de pitch 3 días antes del día final. El día final se llama Día de la Comunidad y ahorita les platico en la diapositiva posterior que sigue. Claro, hay una oportunidad de inversión con HatchBlue y Conservation International Ventures, aunque depende, ¿no? Depende del match o de la empresa, de la etapa en la que se encuentren, pero pues es una oportunidad de hablar directamente con inversores. Si tienen preguntas, pueden ir poniéndolas en el chat y pues si hay, con mucho gusto las puedo ir respondiendo, o si no, en la parte de al final tenemos tiempo. Como les decía, el último día le llamamos Día de la Comunidad 2026 en este caso. Es un día en donde invitamos a un escenario a miembros, a personas de la comunidad en La Paz, Baja California Sur, y también en México y otros países del mundo, inversores, gente del sector, de la acuicultura, etcétera, autoridades, grupos de interés en general. Y antes de esto hicimos una competencia de pitch dentro de las participantes, dentro de la corte, y las finalistas pues tienen la oportunidad de tener este escenario para ellas por 5 minutos. Algo que quiero comentarles es que la experiencia de Women in Ocean Food incluye formar durante estos días un pitch, que es una presentación de la empresa ante inversores o partes interesadas. Entonces, esta parte no nada más es un ejercicio de comunicación muy importante para las empresas,
porque, digamos, sintetiza lo más importante y lo más atractivo de la propuesta que tienen, sino también es una oportunidad para reflexionar, para replantearse todos estos aspectos claves, ¿no? En cuanto a financiamiento, perdón, en cuanto a finanzas, comunicación, marketing, todas las sesiones aportan y todos los puntos de vista para al final comunicarlo de manera más efectiva. ¿A quiénes buscamos? No lo voy a leer completamente, pero les voy a explicar más o menos los perfiles. Primero lo dividimos con dos, de acuerdo, digamos, a su potencial de escalamiento. Uno de estas clasificaciones son empresas con raíces locales, es decir, empresas que estén haciendo impacto, pueden ser en una ciudad o en un país, em, que aunque no tengan una expectativa de escalabilidad mundial. Son empresas muy valiosas que están haciendo impacto en sus regiones, ¿no? Incluso a nivel comunitario, y por esto es que son más que bienvenidas las líderes comunitarias de, por ejemplo, cooperativas o asociaciones que se dediquen a las cuestiones de acuicultura, productos del mar, conservación marina, etcétera. Llamamos también a pymes que estén consolidadas y lideradas por mujeres, a negocios locales, a empresas que abordan la seguridad alimentaria, a quienes se dedican a las diferentes etapas de la cadena de valor, no nada más de los productos acuícolas o pesqueros, sino los productos marinos. Del mar tenemos muchos recursos y también depende la sostenibilidad de las comunidades costeras. Por otro lado, tenemos a el perfil de empresarias, digamos, común en este tipo de programas de emprendimiento, ¿no? De competencias de pitches, etcétera, que son las startups escalables. Estas startups, pues ya tienen otro perfil de startups, son en equipos de liderazgo femenino a quien estamos buscando. Sabemos que son innovadores, con ideas audaces, con potencial, mucho potencial técnico comercial. Em, También recibimos equipos de investigación. Desde las universidades nace muchísimo la innovación. Entonces queremos también apoyar proyectos donde investigadoras, profesoras, equipos de estudiantes estén creando una solución que vaya a mercado. Y esto es muy importante porque queremos que los emprendimientos marinos vayan a la sostenibilidad financiera, que vayan a un mercado en el que puedan caminar con sus propias piernas, ¿no? Por así decirlo. También llamamos a empresas en etapa de crecimiento que igual puede estar en esta industria o en otras industrias que estén listos para levantar capital. Y si están en otra industria con alguna tecnología habilitadora, algún servicio que se pueda aplicar a los océanos, también es una empresa apta para ser parte de Women in Ocean Food. Algo muy importante, y me adelanto como a las preguntas comunes, es el equipo de trabajo no tiene que estar conformado 100% por mujeres. Se puede tener cofundadores hombres, varones, sin ningún problema. Sin embargo, un requisito muy importante es que haya una mujer en un puesto de toma de decisiones genuino. Eso, eso sí es muy importante. Puede ser como cofundadora, dueña o parte del C-suite, ¿no? CEO, CTO, CFO, CMO, etcétera. Áreas de enfoque, tampoco, bueno, me voy a detener en todas ellas, pero básicamente acuicultura sostenible y productos del mar, no solamente para consumo humano alimenticio, sino para otras industrias, sistemas de producción, salud genética, etcétera. También la economía circular en medios marinos está ampliamente invitada a ser parte de Women in Ocean Food, de la cadena de las algas a los productos pesqueros, también incluyendo las algas marinas. Empresas que estén desarrollando tecnologías para la conservación y regeneración de los océanos, así como acuicultura regenerativa, innovaciones en pesca sostenible, etcétera, y carbono azul. Eso no lo quiero dejar de fuera.
y de manera más general, empresas o desarrollos con una propuesta de herramientas o tecnologías habilitadoras justo para las industrias que vimos en los primeros dos bloques, ¿no? Es decir, alguna empresa que se pueda aplicar a este mundo de los océanos es bienvenida a aplicar, ya que el conocimiento sobre la acuicultura y otras ramas de la economía que azul que se da en la empresa, pues durante el programa es una excelente oportunidad para entrar a un sector nuevo, ¿no? Los patrocinadores son patrocinadores de talla, algunos mundiales, como la SC, Schmidt Marine, Builders y otros más enfocados localmente. Y gracias a ellos, pues podemos tener este programa. Está financiado hasta el 2027, entonces esta no es la última oportunidad para el continente para tenernos por allí, ¿no? Y esta es una invitación em, directa a aplicar. La fecha límite para la postulación es el 31 de octubre. Acá está el QR y supongo que si están acá, pues ya saben también la página de hatch.blue y el apartado del programa Women in Ocean Food, donde pueden encontrar tanto, tanto el formato de aplicación como toda la presentación completa. Vayan preparando sus preguntas. Em, y voy a comenzar con hablando un poco de la experiencia de nuestras invitadas, y ahorita lo dejo en plural. Justo Janet me acaba de confirmar que no va a estar, bueno, hace un ratito. Entonces les voy a poner un video que ella me compartió antes de pasar con Caro y empezar a platicar con ella largo y tendido. Entonces, ay, por favor, confírmenme si escucharon un audio, ¿no? No escuché el audio. A ver, entonces déjenme compartir mi pantalla con audio. Oh, oh, parece que no puedo compartir con audio. Could you No, just put your speaker, like your headphone, up to I your could. computer? I don't know if that would work. Ok, voy a tratar una cosa un poco loca. Oh, Sarah, can you? I'm gonna start talking to Carolina, and can you try to share the screen and activate the sound button to play the video afterwards? Okay. Yes, yes. Bueno, voy a comenzar. Plan B. Comenzamos con Caro. Aquí estoy. Hola, Caro. Pues te invitamos para que nos platiques un poco de tu experiencia en Women in Ocean Food. También en la parte de preguntas y respuestas le pueden preguntar a Caro. Y Caro, tú viviste estos 10 días en La Paz bien intensos y quisiera saber, pues, ¿cuál fue lo más significativo que te llevaste de la experiencia? Bueno, como tú decías, muy intenso. No me imaginé que era tanto trabajo porque las mentorías, las capacitaciones, el espacio para preparar el pitch realmente nos ocupaba como todo el día y todos los días, desde muy temprano hasta tarde. Las mentorías son de primer nivel, en realidad teníamos como, no sé, nos dolía la mano de escribir tanto, de tomar tanto apunte, que no se te fuera como a perder ninguna información. em, en serio, está súper bien diseñado y condensado para entregar a toda la diversidad de mujeres que participamos, como la información precisa, correcta, el acompañamiento, el apoyo. Estábamos un poco nerviosas por el tema del pitch, pero todos los días tuvimos acompañamiento. Entonces eso fue súper relevante porque yo después me vine con mi pitch y cuando tengo otras presentaciones o hago otras postulaciones me sirve mucho el apoyo que nos dieron en el programa para poder diseñar no sé, tanto como la estrategia comunicacional visual como el pitch propiamente tal. Así es que, bueno, eso quería como aclarar.
Yo creo que lo que mejor me llevo del programa, bueno, es que son demasiadas cosas, pero eh, como por una parte es esta comunidad de mujeres que estamos haciendo cosas tan diferentes, que estamos tan apasionadas con nuestros proyectos, en niveles tan diferentes, unas en la academia, otras desarrollando prototipos, otras en acuicultura, otras desarrollando productos de alto valor agregado, como esa diversidad que ustedes en el fondo escogen nos ayudó mucho, al menos a mí, a tener como una visión estratégica de mi producto. Yo tengo un snack, un producto terminado, pero nunca había pensado en cómo, en la trazabilidad y en toda la estrategia que yo podría visibilizar de mi producto, de esta cadena de valor desde la acuicultura hasta que una persona termina comiéndose una botana de salmón, por ejemplo. Entonces, conectar como con los propósitos, trabajar con el propósito de cada una de las compañías de nosotras. El grupo que tenemos es genial. Hemos hecho negocio entre nosotras. Nos hemos dado tips, no sé, nos acompañamos, nos apoyamos, no sé, eso para mí ha sido como lo más importante. Y en términos como técnicos, para mí ha sido como un antes y un después del programa. Yo siento que antes de participar estaba como en mi día a día, en mi metro cuadrado, en mi status quo de mi pequeña producción en Puerto de Valparaíso, en Chile, y ahora tengo como una estrategia diferente en mi cabeza. O sea, igual la Mariana que ha estado acompañándonos este año, como bien dice el programa, es un acompañamiento del año, ha podido visualizar como esa estrategia de salir al mundo. O sea, de pensar cómo conectar con otros proveedores, con otras empresas de maquila, con otros distribuidores, tener una visión más global. Nosotros trabajamos mucho la propuesta de valor, las buenas prácticas en economía azul, innovación, sostenibilidad, marketing, datos, muchos datos. Yo igual soy profesora de innovación, entonces a mí me sirvió también el tema de los datos en la industria que ustedes también nos comentaban ahí. Yo tengo todas mis anotaciones para poder tomar buenas decisiones y también enseñárselo a mis estudiantes. La clase de capital de riesgo me encantó, estábamos justo en ese momento y no sabíamos cuánto equity era, por ejemplo, algo que uno podría entregar, si estábamos entregando mucho, poco, cuáles eran las estrategias, cuáles eran los momentos en los que uno podría tener capital de riesgo, cómo son las rondas, si tienes más de un inversionista. Eso como, no sé, en realidad es mucha información, pero es lo que más podría resumir. Bien, ya, eso fue una pincelada de lo que se vive, pero ahora me gustaría preguntarte a nivel persona, ¿cómo se sintieron esos 10 días? Qué tal la experiencia? Mira, como te digo, para mí fue sorprendente. No pensé que era tan exigente. Es súper exigente. Es muy interesante la información, las mentorías, lo que tenemos que trabajar en clase a clase. Estaba súper cansada, la verdad, cuando ya era como salgamos a comer, como que salíamos un ratito y nos teníamos que acostar. Otras cuando estábamos haciendo el pitch, porque en esta etapa del pitch, como tú bien dijiste, había una primera instancia donde teníamos que presentar el pitch entre nosotros. Y ahí creo que no dormimos varias. Creo que no dormimos varias en la noche, así como, ¿cómo va tu presentación? Nos juntábamos en la habitación de alguna de las chicas y cada una hacía su pitch y recibíamos retroalimentación entre nosotras como para ir mejorando nuestro discurso. Así es que eso, me sorprendió la colaboración. A veces cuando uno asiste a ciertos programas hay como una sensación de competencia o de que unos son más que otros y de repente uno como que, no sé, como que le da un poco de pudor o vergüenza a ciertas cosas, pero acá no, todo era colaborativo, todas nos ayudamos, todas empoderadas, todas apoyando los pitch, haciéndonos barras las que ya íbamos pasando como a otras etapas. Así es que eso, me sentí muy, muy acogida y no sé, como mi cabeza explotó, creo, esos 10 días. Gracias, pero creo que, bueno, yo creo y espero que haya valido la pena. También les platico que Carolina y otras 5 participantes exalumnas de Women in Ocean Food están por embarcarse en el One Ocean Expedition, que es un barco noruego que le da la vuelta al mundo. Entonces, uno de nuestros patrocinadores, Innovaciones Alumbra,
nos invitó a ser parte de esta expedición de Ensenada, México, a La Paz, México. Entonces se embarcará ella y otras personas en una aventura de 10 días por el mar, en un, digamos, un volumen 2 de Women in Ocean Food que surgió este año. Entonces también ese tipo de oportunidades salen para las participantes de Women in Ocean Food. Las invitamos a eventos, a webinars virtuales, a foros, eh, pues a reuniones de la industria donde sabemos que ellas se pueden em, beneficiar de lo que hay allá. Entonces siempre estamos viendo qué más valor aportar para todas las que están. Em, Carolina, algo que no te haya preguntado y pienses que sea como clave para las personas que están queriendo aplicar o que es importante considerar para ellas. Em, Mira, yo creo que viendo el formulario de postulación, a veces como que crea un poco la duda sobre qué información poner en la atracción. Ujú. Eso quizás podría ser algo que sería interesante y, no sé, la diversidad de tipos de empresas, si van a elegir solo cooperativa o solo startup, o es una Mm, combinación, si son todos en PV o personas que están como muy en la fase de ya. escalamiento. Bueno, esas están bien buenas esas preguntas. Primero, la parte del formulario que van a encontrar que dice, platícanos sobre la atracción de tu proyecto. Básicamente el objetivo es este. Nosotros no les conocemos, no conocemos su proyecto, no sabemos cuál es el recorrido que ha tenido. Entonces, tracción quiere decir quién ha confiado en ustedes anteriormente, ¿no? Es una validación de terceros de que su proyecto tiene potencial, ¿no? Y eso pueden ser grants, premios, contratos, cartas de intención de clientes, etcétera. Entonces, ahí hay que describir, me he ganado tal beca, han invertido en mí tal persona o tal institución, tengo tantos contratos, ya tengo ciertos clientes, etcétera. Y no, digo, pasando a la parte de en qué nivel de avance tienen que estar las empresas, pues realmente tomamos empresas desde las etapas más tempranitas, preferiblemente con un mínimo producto viable desarrollado, pero hay veces que hemos tomado participantes que están un poquito antes de eso, en la etapa de idea. Sin embargo, algo que parece muy atractivo y que es fundamental son equipos que aunque no hayan avanzado a ese punto, ya tengan cierta planeación, cierta estrategia, que podamos ver cuál es su ambición, ¿sabes? O sea, tener una ambición clara, un plan de trabajo. Eso muchas veces, que haya ganado alguna beca o algún apoyo, algún soporte, eso valida que esto es serio, que van a ir adelante. Otra cosa es que no necesariamente tienen que estar establecidas estas empresas legalmente, pero en ese momento, ¿no? En el momento que aplican, pero sí que haya un compromiso de seguir avanzando y de próximamente em, establecerse legalmente como, pues, em, con el modo legal que más convenga para su país, ¿no? Em, a Tenía, colación, uy, adelante. sí, no, no sabía si habías terminado tu respuesta, ibas a seguir, pero dale. Fíjate que iba a continuar con una pregunta que nos pusieron aquí en las preguntas y respuestas, que justo va por eso del Ujú. establecimiento legal de la compañía. Pregunta a alguien, dijo empresas con raíces locales, pero desde lo legal debe ser empresas registradas en la TAM. Mi empresa tiene raíces locales en Chile y trabaja en soluciones para Chile, pero estoy actualmente en Alemania. Sí, hay varias empresas que de hecho están en Chile y operando desde Chile, pero establecidas también en Estados Unidos o en otro país. Eso no es, digamos, impedimento que tú estés en Alemania si la solución está enfocada para operar en América Latina y el Caribe, es válida y es completamente em, válido. Entonces, no está limitado para que ustedes estén nada más en Chile y esté establecido en Chile. Eso no es impedimento.
Em, Carolina, me habías preguntado otra cosa que no respondí. Lo de los niveles. Sí. ¿No? ¿Respondiste todo, Mariana? Ya. Ok, voy a pasar a otra pregunta que nos hicieron en el Q&A. María Elvira, veo que tú la respondiste. ¿Quieres también compartirla con la audiencia? Sí, la pregunta, aquí la leo, em, es si el proyecto está dirigido específicamente a territorios costeros o también se consideran proyectos en áreas interiores continentales. Y la respuesta es sí, también no necesitan ser solamente enfocados en áreas costeras. Hemos tenido en el pasado empresas, por ejemplo, trabajando en tilapia y en algas en la Amazonía, por ejemplo. También un caso en Colombia, en una área que no era costera. Entonces, sí, ese no es un requerimiento. Sí, muy importante los cultivos, por ejemplo, de tilapia que se llevan a cabo en aguas interiores. Entonces, claro, súper bienvenidos. Estoy viendo también otra pregunta de Sonia. Dice, para asistir a la reunión de La Paz, ¿es necesario tener ya un proyecto? Ella es investigadora del CIAD en México y trabaja con acuicultura, temas de sanidad, desarrollos de producto para la acuicultura. Sí, sí es necesario tener un proyecto porque todo el programa está diseñado para desarrollar este pitch y para tener pues un desarrollo de lo que ya se está creando, ¿no? Entonces vamos a trabajar con ejemplos reales, con datos reales y para eso sí es importante tener ya un proyecto para, para desarrollar mientras son estos 10 días. Así es, Sonia. Em, vale. Tenemos abierta la parte de preguntas sin respuestas. Carolina, muchas gracias. Si se te ocurre otra cosa que nos han preguntado en reuniones anteriores, pues levantas tu manita o me dices. Y antes de pasar con más, así, yeah, manita Que levantada. como mencionaste que no solo todas las personas de la empresa tienen que ser mujeres, pero el acompañamiento, el acompañante tiene que ser dos mujeres o puede ser un hombre y una mujer. Todas las personas que entren al programa, o sea, que se sienten en esa sala, cada empresa tiene dos boletos, ¿no? Uno para la persona que aplicó y otra una mujer, y eso es persona, me refiero a mujer, otra colega invitada hacia el programa a asistir a La Paz. Las dos vienen con gastos pagados. No se puede que si tienes un cofundador, él entre a las reuniones, porque bueno, este es un programa diseñado y enfocado a mujeres. Se ha dado el caso que personas vienen con tal vez con su pareja si no tienen una colega que les acompañe. En este caso, los gastos no son pagados para la pareja, pero bueno, no tenemos una restricción en cuanto si pueden ser acompañadas por alguien más. Solamente los gastos de la participante están cubiertas por el programa, pero sí, si se da esa situación, no restringiremos eso. Em, Dije anteriormente que recibimos a 10 empresas, pero ese es como nuestro objetivo. Sin embargo, creo que siempre ha sido bien difícil elegir nada más 10. En 2024 fueron 13, en 25 fueron 12 y un equipo no pudo venir. Entonces nos quedamos con 11. Y en Bali me parece que también, en Bali en 2022 también fueron más equipos. Em, María Elvira, me gustaría preguntarte, bueno, que nos platiques un poco más de el papel activo que hace Conservación Internacional durante el programa, que creo que es súper valioso. Claro, desde CI Ventures, que es Conservación Internacional Ventures, tenemos como dos roles. Por una parte, el rol más de inversionista y
toda la información y todos los conocimientos que traemos desde nuestro equipo inversionista, conociendo especialmente inversiones en el área de océano. Entonces, es un poco traer la perspectiva de qué es lo que estamos buscando los inversores de impacto en las empresas y cómo puede una empresa cumplir con esos requerimientos, digamos. Por otro lado, tenemos la parte de ONG ambiental, entonces tenemos un montón de contactos en otras partes de la organización, tanto en la parte más acuícola como solo ambiental y de impactos ambientales, que traemos esos conocimientos de cómo trabajar en una forma que sea armónica con el medio ambiente, al mismo tiempo que creando oportunidades para las personas que dependemos de ese ambiente. Esas son como nuestras dos contribuciones principales, diría yo. Gracias. Y también comentar que tanto los equipos de Hatchblue y Conservación Internacional están todo el día presentes, todos los días, siempre a la mano para preguntas. La dinámica en las mentorías es que cada mentor o mentora que viene y da una sesión, tiene una sesión de entre 1 hora y 2 horas. Y después de eso se abre el calendario para tener reuniones 1 a 1 con esa persona, en donde pues puedes llevar una inquietud a ellas, una retroalimentación, una solicitud de retroalimentación. Y así es como funcionan esas mentorías. Las mentorías con las personas que vienen externas, no hay un compromiso de que haya un programa de mentorías después de los 10 días. Sin embargo, pues son personas que de mutuo acuerdo pueden estar abiertas a recibir inquietudes, correos, sesiones con las participantes si es que lo acuerdan mutuamente, ¿no? No presenté a mi compañera Sarah Karner, que está en Hawái, a sus 7 de la mañana. Y ella es la manager de marketing de comunidad en Hawái. Ella está apoyándonos tras bambalinas en este webinar y tal vez estamos tratando, mientras todo esto sucede, de poner el video que nos mandó Janet. Ella, pues, como el perfil de líder comunitaria, creo que es un perfil súper valioso y enriquecedor que tenemos en Women in Ocean Food, porque, em, como dijo Carolina hace un rato, se hace una mezcla bien interesante de las CEOs, las de startups y las empresarias, pero también con líderes comunitarias que viven la cultura y la industria desde otro punto de vista. Entonces, todo el mundo aprende de todo el mundo, de lo que hace, y pues se me hace muy interesante. So, Sarah, could you try to share Janet's video? Yes, hopefully this works. Can you see this? Sí. Yes. And you can Yes, hear we can me? see that. Sí. We can hear you and we can hear. So, vamos a tratar y adelante, go. Hola, mi nombre es Janet Miranda Castro Oh, Medina. one second. Lo siento. No pasa nada. This is live TV, no worries. Soy pescadora de tercera generación. Vivo en el municipio de Nabolato. Mi comunidad pesquera se llama Bahía de Altata. Yo soy un miembro de la primera generación de Hatch, donde les puedo contar que para mí fue una maravillosa experiencia. El hecho de volver a impulsar que mi cooperativa, que mi organización sea un negocio sostenible, hace una gran diferencia de lo que pensábamos antes de entrar a este bello proyecto y después de los aprendizajes que hemos compartido con diversas compañeras, tanto de la primera generación como de la segunda generación. Les invito a soñar que su negocio pueda prosperar, a inspirarse en todas las mujeres que conozcan en este proceso y sobre todo en pensar que todo lo que aprendes siempre le va a sumar a tu proyecto de vida.
el hecho de contar con expertos hace ver un nuevo panorama de la gran experiencia que puedes adquirir, sobre todo el apoyo que siempre está constante, el hecho de haber estado en una generación donde había mujeres en diferentes etapas de crecimiento, nos hizo a nosotros la gran aspiración a soñar más en grande y sobre todo pensar que en este proceso no hay perdedores, solamente hay ganadores, ya que siempre hay un equipo de gente respaldándote en cualquier duda y siempre motivándote para crecer. Si tienes la oportunidad de inspirarte y poder entrar a este programa, no lo dudes. Siempre habrá quien te lleve de la mano para cada aprendizaje y sobre todo que te sientas respaldado. Sé que no es fácil salir de la zona de confort, dejar de ser a lo mejor un pescador o una pescadora común y corriente, pero entre todos podemos lograr que la pesca vuelva a ser negocio y que esa economía azul llegue a las comunidades costeras pesqueras de México y de otras partes del mundo. Rayos, es buena. Pues sí, Janet me mandó este mensaje, como les dije, algo surgió en su cultivo el día de hoy, pero sí, si están cercanas al mundo de la pesca en México, pues ella es una voz súper importante para las comunidades pesqueras, pero también para el papel de inclusión de la mujer. Y Em, Mariana, tenemos unas nuevas preguntas en el chat. La primera es, ¿existe algún límite de edad para los postulantes? Sí, como tú ya pusiste, perdón, no la hay. Deben ser mayores de 18 años, pero no hay límite de edad. Incluso les quiero compartir el caso de Asofalipre, Asociación Familia de Aliñadoras Pioneras del Rendering, basado en Colombia. Ellas fueron parte de la Corte 2024 y creo que además de la gestora, todas las integrantes de esa asociación tienen más de 65 años. Entonces, al programa asistieron María Daniela Portela, una persona más joven, y María del Pilar Quiñones, también una persona más mayor, ella es la presidenta, entonces no hay límite de edad para el programa. Tenemos otra pregunta de Rocío Tapia. Retomando la respuesta de la asistencia, ¿pueden asistir todas las integrantes del equipo aunque los gastos pagos sean solo para 2 personas? Em, Creo que la limitación más que en costo es en espacio en el lugar. Trabajamos en un hotel y en un salón que está súper ubicado en el centro de La Paz, como para que todo el mundo pueda ir y venir libremente. Ahí se hospeda todo el mundo y ahí es la sesión y los espacios son limitados en el cuarto para eso. Entonces, no sería posible, pero pues con 2 personas creo que está bien como para retomar y llevar los aprendizajes al resto del equipo. Esto lo respondí acá, ¿no? Y pregunta Soraya Corbalán. ¿Se requiere presentar previamente un plan de negocios o algo adicional a lo que se consulta en el formulario de inscripción? No, para la aplicación es solamente el formulario, no lleva adjuntos, no necesito ver tu plan de negocios para hacer la aplicación. Sin embargo, de ser admitida en el programa y de viajar a México, pues toda esta información que ya se trabajó, todo este plan, va a ser útil para tener esos insumos con los que trabajar. Em, Carolina, no sé si en este respecto puedas dar un poquito de contexto de por qué se necesita pues ya tener todo, bueno, avanzado en financiero, en marketing, en planeación, etcétera. Bueno, en el caso de nosotros, igual em, teníamos como varios archivos con los que llevábamos preparados quizás las métricas, nuestras presentaciones, brochure, no sé, el plan de marketing que uno tiene diseñado como sus bases, las bases que cada uno tiene respecto a las distintas áreas del negocio. Y
Como te comentaba, también nosotros nos sirvió mucho el tema de las certificaciones de calidad. Tuvimos una clase de certificación de calidad, de plan de negocios, de capital de riesgo, de marketing, de buenas prácticas, de propuesta de valor. Entonces eso uno lo va afinando y como tienes la oportunidad también de tener tu mentor uno a uno, después dejas como todo lo muy específico de tu emprendimiento, de tu negocio para trabajarlo de uno y bajar esta como generalidad o esta como visión más teórica. Yo creo que eso es súper interesante porque generalmente cuando uno asiste a programas o capacitaciones, tú dentro de después tu metro cuadrado haces tu bajada, pero acá tienes un mentor que te va ayudando a construir esa bajada que no es fácil, que no sabes de repente cómo materializarla en una estrategia específica o cosas como de repente tan sencillas como sacar un cálculo, ver si tu canal es tan adecuado, si entendiste bien lo que se estaba como explicando respecto a, no sé, conceptos, ideas. Así es que eso en general. Sí, y retomando un poco, no es necesario, gracias, Caro, no es necesario que todo eso ya esté formado, pero sí tener la mayor cantidad de insumos, ¿no? De información. Hay equipos, por ejemplo, de Argentina, Costenbayo, que estaban más en la parte de investigación y desarrollo. Sin embargo, ya tenían un poco de avance en estos temas, ¿no? Muchos de ellos los pulieron allá y muchos de ellos los empezaron a considerar aquí en La Paz. Sin embargo, no tenían todos. Entonces, sí, hay una preferencia que se les va a hacer la vida un poco más fácil ya traerlos a la mano y considerados y definidos, pero no es obligatorio y no nos tienen que mandar plan previamente. Em, Parece que hay otra pregunta. Ya. En el caso de los que estén en etapa de ideación, ¿cómo se da el seguimiento post-curso en caso de tener esa oportunidad? De antemano, gracias. Otra vez retomo el caso de coste envío de Argentina. Como les decía, el seguimiento posterior al programa contempla 4 sesiones, una por cada trimestre después de terminar. Pero las chicas de Costa Envío, Lorena Cancelarich y María Laura Rodríguez fueron muy activas en solicitar más reuniones y estamos abiertas al respecto, ¿no? Hay otras personas que solicitan nada más, o sea, levantan la mano y, oye, ¿me puedes ayudar con este tema? ¿Me puedes dar tu opinión? ¿Me puedes contactar con tal? ¿Le puedo escribir un correo a tal? Bueno, esto completamente libre, ¿no? Para persona. Entonces, si digamos si hay una empresa que requiere un poquito más de guía, estamos súper abiertas y abiertos a dar más atención. Y eso pues depende de cada empresa, ¿no? De lo que lo requiera. Entonces, sí, si estás en etapa de ideación, em, habrá que dar y también habrá que pedir apoyo extra. Entonces, súper abiertos. Y tal Em, vez, Mariana, solo para aumentar un poco, sí, eh, creo que el rol que tú juegas dentro de todo esto es fundamental para, o sea, durante el programa, pero también durante la parte post programa y el seguimiento, porque Mariana es nuestra community manager y se encarga de buscar oportunidades durante todo el año que sean ideales para las diferentes empresas. Entonces, ella siempre está pendiente y mandando como, hay este evento en este país y hay esta charla que deberían atender y una beca por aquí. Entonces, creo que esa parte es también muy importante en el seguimiento que ofrecemos como programa. sí, básicamente todo el año es lo que hago. Em, Oigan, y nada más les quiero informar que les compartí en el chat el enlace para ir al formato de aplicación. Dentro de HatchBlue hay un apartado de nuestras ofertas, programas, y ahí van a encontrar Women in Ocean Food América Latina y el Caribe. Y una vez que entran acá, en el botón de inscríbete hoy les va a aparecer el formulario de aplicación. em, y pues más información que es la presentación completa, ¿no? Con todos los detalles de por qué hacemos esto, los requisitos, etcétera. Em,
ya voy a dejar de compartir esta. También en el email donde enviemos la grabación de esto, vamos a poner el sitio web, pero y cualquier cosa está mi correo electrónico que ahorita se los pongo en el chat y lo dejo en la pantalla. Creo que hay otra pregunta. Ya. Soraya está preguntando si vamos a poder dar la grabación. Sí, la estamos grabando y la enviaremos una vez esté lista y cargada en nuestro servidor. La vamos a enviar al correo de todo el mundo que se registró. Entonces, súper, súper bien. Em, Estoy tratando de pensar antes de irnos si hay otra pregunta que nos hagan siempre. Sí, creo que nos hacen sobre la carga de trabajo. Em, el horario de trabajo durante en el tiempo presencial en La Paz va como de 9, 9:30 a 5 de la tarde, con un break para comer y para tomar café en eso, ¿no? Después de este programa seguiría el trabajo personal en el pitch. Entonces, sí traten de ser elegidas, de hacer arreglos en sus familias, en sus empresas, para tener el más tiempo posible para aprovechar al 100 en La Paz. Les damos un estipendio para comidas, entonces cada quien es libre de ir a cenar rápido o tardarse toda la vida. Este es o sea, a partir de que terminan las sesiones, cada quien es libre de ir. Tenemos una cena de toda la corte y todo el equipo, pero después de eso el espacio personal es yo creo que dedicado mucho a el pitch. El día domingo no tenemos trabajo en el salón, pero les invitamos a una excursión, es opcional y pues también yo creo que ese tiempo muchas personas lo usan para el pitch, entonces para que sepan. Am, ya les había preguntado, ya les había mencionado sobre los costos, todos están cubiertos, transporte aéreo, transporte local y comidas dentro, o sea, nada más tendrían que tener dinero para sus gastos personales o algo así. Y pues creo que esas son las preguntas más importantes. Cualquier cosa, a ver, voy a compartir mi pantalla para que vean mi correo. Ya Y está Caro aquí. tiene la mano levantada. Oh, Caro, no te había visto. Dime, dinos. Bueno, no sé si este año van a hacer lo mismo, pero había flexibilidad en el tema del pasaje de vuelta, porque todas queríamos conocer más La Paz y quedarnos más días por cuenta propia terminado el programa. Es muy lindo La Paz, no me imaginé que era tan bonito. Y bueno, y ahí había como, si uno lo planifica antes, teníamos la opción de quedarnos unos días extras. Sí, correcto. Básicamente, pues para nosotros no es ningún problema agendar el boleto de regreso después. Solamente, por ejemplo, al día siguiente del Día de la Comunidad, que es el día final, ese es el último día que cubrimos sus hospedajes, pero si lo cubren a cuenta propia, podemos hacer una salida diferida a la fecha prevista hacia sus lugares de origen. Justo en ese tiempo está la temporada de ballenas. Uy, no me acuerdo si son grises o jorobadas, en Baja California Sur, pero Grises. grises, sí. Uy, gracias, María Elvira. Y ahí norte de La Paz hay algunas lagunas costeras en las que nacen los ballenatos, es el tiempo de reproducción y de nacimientos de las ballenitas. Entonces, súper recomendable quedarse a esa experiencia, ya por su cuenta, pero sí, súper posible. Eh, Espero que les hayamos vendido bien la experiencia, porque sí está muy genial y sobre todo para gente que viene de tan lejos, por ejemplo, como Caro de Valparaíso, gente de Argentina, de Brasil, etcétera. Em,
pues ya nos dio el tiempo. Les dejé mi correo en el chat y está proyectado mi correo. Ya saben los medios de contacto. Fecha límite es el 31 de octubre. Apúrense, por favor. Y cualquier cosa, cualquier duda, estoy súper a disposición de hablar con ustedes antes. Si tienen dudas mucho más específicas, a sus órdenes. Entonces, muchas gracias. Les enviaremos la grabación de esta sesión y espero ver sus nombres en las aplicaciones. Gracias, Caro, María Elvira, Sara, por apoyarnos. Gracias. Chao. Adiós.